Qué hermosa alegría tenerlos una vez más con nosotros. Este es nuestro pan cotidiano. Este es su servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares. Me es grato saludarles y darles una cordial bienvenida. Espero que la bendición de nuestro Dios sea con usted y con su linda familia. Y si alguien está arrostrando alguna dificultad, alguna tristeza, algún problema, ahora mismo nos detenemos para clamar a nuestro Padre Celestial por usted. Padre eterno, en este momento, Señor, queremos agradecerte por toda nuestra amable teleaudiencia, nuestros radio oyentes y a cada uno de nuestros amigos que se encuentran en las plataformas. Tú los conoces por nombre, tú sabes quiénes son, Señor. En tus manos encomendamos la vida de cada uno de ellos. Pedimos tu bendición si están atravesando por luchas, pruebas o aflicciones. En el nombre de Jesús te pedimos, ten misericordia de nosotros. En ese nombre santo lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento levantar el estandarte a medida que arrecia el gran conflicto. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. 2 Corintios capítulo 13 versículos 8 y 9. Dios ha señalado apóstoles, pastores, evangelistas, maestros para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. Dios declara a su pueblo, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 2 Corintios capítulo 3 versículo 9. Debe haber un progreso constante. Paso a paso sus seguidores deben hacer senderos rectos para sus pies. No sea que lo que es cojo salga fuera del camino. Los que trabajan para Dios deben actuar inteligentemente para superar sus propias deficiencias y glorificar al Señor Dios de Israel, estando en la luz, trabajando en la luz del sol de justicia. Así llevarán a la iglesia hacia adelante, hacia arriba y hacia el cielo, haciendo que su separación del mundo sea más y más nítida. A medida que asemejan su carácter al del modelo divino, los hombres y las mujeres no protegerán su propia dignidad personal. Con un interés celoso, vigilante, lleno de amor y consagrado, protegerán los santos intereses de la iglesia del mal que amenaza enturbiar y oscurecer la gloria que Dios se propone que brille a través de ella. Verán que los planes de Satanás no tienen lugar ni apoyo en ella, pues la iglesia no estimula una actitud que busca las faltas, la chismografía, la maledicencia y la acusación de los hermanos, pues esas cosas la debilitarían y la derribarían. Nunca habrá un tiempo en la historia de la iglesia de Dios cuando el obrero de Dios pueda cruzarse de brazos y estarse cómodo diciendo todo es paz y seguridad. Es entonces cuando sobreviene la repentina destrucción. Todas las cosas pueden estar avanzando en medio de una prosperidad aparente, pero Satanás está completamente despierto y estudia y consulta con sus malos ángeles otra forma de ataque por medio de la cual pueda tener éxito. El conflicto se hará más y más severo por parte de Satanás, porque él es movido por un poder de abajo. A medida que la obra del pueblo de Dios avance con energía santificada e irresistible, implantando el estandarte de la justicia de Cristo en la iglesia, movida por un poder que procede del trono de Dios, el gran conflicto se irá haciendo cada vez más severo y cada vez más determinado. La mente se opondrá a la mente, los planes a los planes, los principios de origen celestial a los principios de Satanás. La verdad en sus diferentes fases estará en conflicto con el error en sus formas, siempre cambiantes y progresivas, las que si fuera posible engañarán a los mismos escogidos. Testimonios para los ministros, página 413 y 414.
Dice la palabra de nuestro Dios en el texto de este día, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Según a los Corintios, capítulo 13, versículo 8 y 9. Cariñoso Padre, humildemente te agradecemos por todas tus verdades. Gracias, Señor, por tu palabra santificadora. Padre, por favor, transforma nuestras vidas. Enséñanos a ser diferentes para gloria de tu nombre. En el nombre, los méritos sagrados de Cristo Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides. Conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.